a un entendimiento sobre el acero y las fundiciones, su microestructura y por lo tanto resistencias mecánicas. Bien, lo que tenemos que conocer de este diagrama, lo más importante es identificar sus fases. Por ejemplo, en esta zona encontramos la austenita, ¿sí? Aquí está la ferrita, en esta zona es líquida. Por aquí podemos encontrar la cementita, ¿sí? El porcentaje de carbono máximo puede ser, podemos encontrar de 6.67% en la cementita, ¿sí? Aquí podemos encontrar austenita más, que está en esta zona, la cementita, ¿no? Entonces podemos encontrar austenita más cementita. Aquí en esta zona, en esta región, podemos encontrar ferrita más austenita. Y aquí a temperatura ambiente, esto es muy importante, ojo, a temperatura ambiente en esta zona, realmente es esta zona, esta temperatura es de 723 grados centígrados. Eso es importante recordarlo. Y en toda esta zona de acá vamos a encontrar austenita más cementita. Bien, otro punto importante es aprender estos puntos que ven aquí, estos tres puntos. Se llaman puntos invariantes. ¿Por qué? Aquí se da la reacción eutectoide, la reacción eutéctica y la reacción peritéctica. Esta reacción eutectoide, siempre va de un sólido hacia dos sólidos, siempre. Recordar que en la reacción eutectoide encontramos una fase sólida. Cuando hay un enfriamiento obtenemos dos fases sólidas, ¿sí? Dos fases sólidas. Y la eutéctica de un líquido a dos sólidos. Bien, continuamos. Aquí en este eje, recuerdan, es porcentaje de carbono. Y en este eje de acá es la temperatura en grados centígrados. Bien, hay que recordar que este punto, el punto eutectoide, se da al 0,8% de carbono, al 0,8% de carbono. ¿Sí? Y este punto que está acá, encontramos un porcentaje del 2% de carbono. Entonces, podemos clasificar los aceros de esta manera. Se consideran aceros, ¿sí?, aquellos que están en esta región, menor a 2% de carbono se considera acero, y mayores al 2% de carbono se consideran fundiciones, ¿sí? Por lo tanto, mayores al 2% de carbono, entonces serían fundiciones, ¿no? Fundiciones. Eso no lo olviden. Fundiciones, ahí podemos encontrar fundición gris, blanca, nodular, etc. Y los que son menores al 2% de carbono serían se considera aceros. ¿Sí? Dentro de este rango de aceros podemos encontrar tres tipos, ¿sí? Vamos a clasificarlo de acuerdo al porcentaje de carbono. Los aceros en este punto donde se da la reacción eutectoide es justamente cuando el porcentaje de carbono es de 0,8%. Entonces, los aceros que tienen este porcentaje igual al 0,8% de carbono se consideran aceros eutectoides. ¿Sí? Y los aceros que están por debajo del 0,8%, o sea menores al 0,8% de carbono, son los aceros hipoeutectoides. Hipoeutectoides. Y los que son mayores al 0,8% de carbono
son los aceros, se consideran aceros hipereutectoides. ¿Sí? Entonces ya podemos diferenciar ciertas zonas, los tipos de acero, ¿no? Vamos a ver las características principales de estos aceros. Por ejemplo, en el acero hipoeutectoide, que es menor a 0.8%, por ejemplo aquí, ¿sí? Por ejemplo un acero de 0.3%, por ejemplo, ¿no? Entonces, este acero si nosotros calentamos este acero de 0,3% a, por ejemplo, a esta temperatura que es de 960 grados centígrados y enfriamos lentamente, vamos a pasar de austenita para un acero hipoeutectoide, pasamos de la austenita hacia la ferrita más la austenita. Esta austenita se está transformando en ferrita, ¿sí? Entonces, esta primera ferrita que se forma lo conocen como ferrita primaria o ferrita proeutectoide. Si nosotros continuamos enfriando en esta línea, ya la austenita que queda, o sea la austenita residual, se transformaría en ferrita más cementita. Y además vamos a tener la ferrita primaria, ¿no? Entonces estos dos formarían lo que se conoce como la perlita. Estas dos fases formarían la perlita. La perlita no se considera una fase, ¿sí? Porque tiene dos fases. Y tenemos también la ferrita primaria. Como resumen, vamos a poner acá que para un acero hipoeutectoide tenemos perlita en su microestructura, que vendría a ser la ferrita más la cementita, y la ferrita primaria o proeutectoide. Siempre vamos a obtener perlita más ferrita en proporciones distintas, ¿sí? Ahora, para un acero eutectoide, como recordamos aquí, siempre se va a dar la reacción eutectoide de esta manera. Entonces la austenita va a cambiar, automáticamente va a pasar a formar perlita. Por lo tanto, aquí vamos a tener perlita al 100% perlita, ¿sí? Y para los hipereutectoides vamos a tener la cementita proeutectoide más la perlita. Estas son sus diferencias. Espero que les haya servido. Comenten y suscríbanse. Hasta luego.